todos. Damos gracias a Dios de poder estar acá nuevamente. Solo Dios puede obrar en nosotros, mantener el interés por los temas que estamos estudiando. Solo Él puede hacer que no sintamos que estamos en monotonía. Solo Él puede hacer que estemos entendiendo cada día algo nuevo acerca de la formación del carácter de Cristo en nosotros. De manera que por eso le damos gracias con un verdadero sentir de gratitud, porque tenemos evidencia de que ciertamente Él está con nosotros y está en el proceso en que nos ha traído hace 2 años y medio, 3 años ya. Damos una bienvenida a todos, una bienvenida a las personas nuevas que nos estén acompañando. Y vamos, como siempre, a orar, pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Es importante entender que a veces nos preguntamos por qué razón no sentimos al Espíritu Santo, por qué razón no hay una comunión más continua con Él, por qué razón me habla a veces con distancias tan grandes entre tiempo y tiempo. Y la realidad es que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros, quiere caminar con nosotros, pero no como alguien que está al lado en medio de las actividades cotidianas. El Espíritu Santo quiere estar involucrado en nuestras actividades cotidianas. La Escritura dice que encomendemos al Señor, allá en el libro de Proverbios, que encomendemos al Señor todas nuestras labores, confiando en que Él nos ayudará a realizarlas y Él lo hará. Entonces, la manera de buscar acercarnos más y más y acercar al Espíritu Santo a nosotros es que nosotros en fe le encomendemos toda labor. Cuando tú vas hacia el trabajo, no sé, cuando sales y necesitas un bus, un taxi, dígale, Santo Espíritu de Dios, estoy encomendando a ti el ir a tal lugar a hacer tal gestión y sé que tú me ayudas a realizar esta labor y como confío en ti que así lo vas a hacer, lo harás. Entonces el Espíritu Santo está involucrado en tu caminar y en el ir a esa gestión. Cuando tú vas a ir al banco, cuando vas a pagar algo, cuando vas para el colegio de los niños, cuando vas o estás en el trabajo, cuando necesito hacer el informe, cuando necesito atender personal, clientes externos, clientes internos, dígale al Señor, Señor, encomiendo a ti hoy todos los clientes internos, allí los compañeros de trabajo. Quiero darles el servicio adecuado y estoy confiando en que tú me ayudarás a dar ese servicio adecuado, oportuno, ágil, generoso, con buen ánimo. Y como estoy confiando en que tú me ayudas a realizar ese servicio, sé que tú lo harás. Bendito seas, tú estás conmigo. De esa manera estás involucrando al Espíritu Santo en todas sus actividades. Cuando estás en la cocina, cuando estás poniendo en orden la casa, etcétera. Toda actividad puedes encomendarla al Señor creyendo que Él te ayuda a realizarla y Él lo hará. Si tú haces esto, vas a ver que ciertamente las cosas empiezan a resultar de una manera diferente, que los obstáculos son salvados, que realmente las cosas se hacen mejor y habrá algo nuevo. Cada día tendrás que en la noche poder decir, Señor, hoy alabo tu fidelidad. El Salmo también nos dice que buena cosa es alabar al Señor, buena cosa es darle gracias, buena cosa es anunciar cada mañana su gran amor, su amor compasivo, o sea, su misericordia, cada mañana anunciar su misericordia y cada noche anunciar su fidelidad. Pero ¿cómo puedes anunciar la fidelidad de Dios en la noche si no invitaste al Espíritu Santo a todas sus actividades? ¿Cómo? Si tú mismo eres quien a lo mejor cada 8 días le das un espacio al Espíritu Santo y no más. De manera que quiero invitarte a que operes en fe, poniendo al Espíritu Santo a acompañarte, pero no como un acompañante pasivo, sino como un acompañante absolutamente activo que está juntamente contigo realizando las labores. Él te está ayudando. Esa es la humildad tan grande del Señor. Qué humildad tan grande la de Él. Él nos acompaña en las actividades más sencillas. Él está con nosotros. Nunca olvido alguna vez la época que viajaba mucho. Yo viajé casi 25 años
El 70-80% de mi tiempo estaba por fuera de casa, incluso por fuera del país. Y entonces, en cualquier oportunidad de estas, estaba en el aeropuerto, aquí en Cali, me acuerdo mucho. Y bueno, faltaba al menos una hora para poder embarcar, había llegado temprano al aeropuerto. Entonces pasó un hombre ofreciendo lustrarlo el calzado y le dije, por favor, ayúdame, me lustras el calzado. Me senté en la silla que él me indicó. Y estando allí sentado en la silla, el Espíritu Santo puso en mí, ¿qué piensas si soy yo, el Señor Jesucristo, quien está lustrando tu calzado? Y inmediatamente me sentí muy incómodo con la pregunta y más con la respuesta que debía dar. Y yo pensé, Señor, eso no puede ser. ¿Cómo puedes tú venir a lustrar mi calzado? No, 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 no. Si me estás hablando tú, ¿eres tú quien me está haciendo esa pregunta? Sí, era él. Y dije, Señor, es increíble pensar que tú estás en una actividad acompañando a ese hombre. Tú lo estás acompañando en esa actividad para lustrar mi calzado. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la humildad y ese es el servicio. Él está con nosotros. Amén. Entonces quiero animarles en que toda labor le den lugar al Espíritu Santo. Encomiéndele esa labor, invítelo a que Él te acompañe a hacerla, a realizarla. Y si tú confías en que Él te acompaña a realizarla, Él lo hará. Él lo hará. Él es nuestro ayudador. No en las cosas grandes, muy serias, difíciles. Él es nuestro ayudador en todo. Por eso Él trata de decir, encomiéndame toda labor, creyendo que yo te ayudo a realizarla. Y lo haré. Si tú crees en mí, que te ayudo, yo lo hago. Él es nuestro ayudador. Entonces quiero animarlo. Muy bien. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, agradecemos esta noche, agradecemos el tiempo, agradecemos el que obres en nosotros el querer y el hacer, a estar aquí, perseverar en la enseñanza, perseverar en este caminar, perseverar en conocer más de ti, en acercarnos más a ti cada día, Señor. Y también, Señor, queremos agradecer a tu Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, gracias. Te encomendamos en esta noche la labor de aprender, de oír, de entender, de revisar las escrituras, creyendo que tú nos ayudas a realizar esta reunión. Tú nos ayudas, tú eres el principal actor en ella. Y queremos darte gracias porque tú lo haces. Lo estamos pidiendo, lo estamos anhelando. Reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Y tú lo estás haciendo por tu grande amor para con nosotros y por la humildad espectacular que tienes en tu corazón. Gracias. Gracias, Señor bueno. Te bendecimos. Te pedimos en el nombre de Jesús, quita el sueño, el cansancio de los cuerpos, para que podamos estar con toda nuestra atención a lo que vamos a revisar en tu santa palabra. En esta noche, Señor, te alabamos. Te alabamos a ti, Padre de Gloria. Te alabamos a ti, Señor Jesucristo. Te alabamos a ti, Santo Espíritu de Dios. Y no solo alabamos tu nombre, alabamos tu carácter, sino que alabamos tus promesas, alabamos tu palabra, Señor amado. Y te damos gracias porque estamos confiando en ti para esta reunión, Señor. Gracias, gracias, gracias. Alumbra nuestros ojos, Señor amado. Quita las escamas, oh Dios. Déjanos ver las maravillas que hay en tu palabra, las maravillas, oh Dios, de lo que tú enseñaste y formaste en el carácter, en el pueblo de Israel, porque es lo que tú quieres también que sea formado ahora en nosotros. Que Cristo pueda manifestarse a través de nosotros. Bendito seas por ello, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Muy bien, amados. Hoy vamos en la jornada 20. Se llama el Monte de Sefer. Esta jornada es muy hermosa porque venimos en una serie de jornadas en que Dios ha estado enseñando al pueblo de Israel y a nosotros sobre la autoridad. Y entonces Él pone como personas en las que Él delegó autoridad de una manera preeminente dentro de todo el pueblo de Israel en el viaje de Egipto hacia la tierra prometida. Él puso autoridad delegada de Él en Moisés y en Aarón. Y vimos que en una jornada no muy lejana hacia atrás, encontramos que allí María y Aarón fueron los primeros en cuestionar la autoridad de Moisés. Todas las enseñanzas a través del tema de la autoridad siempre tienen que ver con el hecho de que las personas que tienen algún nivel de autoridad dada por Dios
y viven cercanas en su diario trajinar a personas que tienen un mayor nivel de autoridad que ellas, terminan envidiando o deseando el nivel de autoridad de aquellos que tienen más autoridad que ellos. Y creo que esa es una gran precaución que debemos tener. Si Dios no nos ha dado más autoridad, Él tiene una razón allá en Él más que suficiente. Y nosotros no estamos para envidiar o anhelar, desear la autoridad mayor que tiene otro hermano, sino dedicarnos en esa comunión con el Espíritu Santo y en esa responsabilidad para con Él, en hacer las cosas correctamente con la autoridad que Él nos ha dado para hacerlas. Y solo las cosas que Él nos ha dado a hacer. Entonces encontramos que Aarón y María vienen aquí a dudar y a poner en cuestionamiento la autoridad de Moisés. Y ellos, la lección que están aprendiendo es que cuando nosotros vamos en contra de la autoridad delegada por Dios en algún hermano, realmente estamos yendo contra Dios mismo, porque la autoridad que tiene ese hermano no nace ni procede de él mismo, sino que procede de Dios. Y entonces, Aarón y María, que van contra Moisés primeramente, siendo familiares, a lo mejor ellos pensaron que por ser familia podían tener el derecho a hacer algo como eso, pero vemos que Dios hace que María quede leprosa y por 7 días queda fuera del campamento. O sea que Dios está mostrando nuevamente ese celo tan grande que tiene por la autoridad de Él, y así sea delegada o no, el estar en contra de esa autoridad es encontrarnos con Dios mismo. Un encuentro que no es nada amigable, sino que Dios va con su celo y con su rigor a mostrar que estamos yendo en contra de su autoridad. Entonces, comienza la enseñanza con Aarón y María, emproblemados por ir en contra de la autoridad. Luego encontramos al pueblo de Israel yendo contra Moisés y Aarón. Vimos entonces que lo que es la sedición de Coré junto con otros 2 hombres y otros 250 entre los líderes, anhelan y desean tener la autoridad de Moisés y o la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. Y vemos que Dios hace que al que inició la rebelión, que es Coré, se lo trague la tierra con todas sus pertenencias y bienes y ganados. Otros 2 que fueron Datán y Abiram, ellos murieron y sus familias con niños, bebés, todos fueron tragados por la tierra y tapados por la tierra misma. Luego vemos que el pueblo sigue murmurando en contra de la autoridad de Aarón y de Moisés y achacan que todas esas muertes, los culpables son Moisés y Aarón, y entonces Dios cae sobre el pueblo porque están cuestionando la autoridad delegada que él dio a Moisés y a Aarón, y y mueren más de 18,000 personas en ese día. Entonces estamos viendo el celo tan grande que tiene la autoridad, Dios por la autoridad que él delega. Hoy vamos a ver entonces que ya el pueblo sabe primero el celo que tiene Dios, cómo Dios respalda su autoridad, cómo Dios desea que aprendamos a ver a los hombres como instrumentos, pero la autoridad que ellos poseen es Dios mismo detrás de ellos, con su propia autoridad. Entonces, el pueblo ya aprendió acerca de eso. Nosotros decimos, wow, esto es tremendo, o sea, esto es de mucho cuidado. Pero hoy vamos a aprender algo que el pueblo le preguntaría a Dios, Dios, para no volver a caer en el mismo problema, en la misma situación de ir a dudar o de ir a aspirar a la autoridad delegada que tú pusiste en otro hermano. ¿Cuál es la señal que tenemos para saber quién es delegado o no por Dios? De eso trata entonces la lección de esta jornada y se llama Monte de Sefer. Dice la escritura entonces allá en Números 33, 23, salieron de Kehelata y acamparon en el monte de Sefer. En cada jornada hay un nuevo acontecimiento con nueva revelación que nos conduce más cerca del Señor, porque estas peregrinaciones son hacia la tierra prometida, la cual representa a Cristo para nosotros. Nosotros no vamos hacia una tierra física, geográfica prometida, sino que nuestra tierra prometida es una tierra espiritual, nuestra herencia es Jesucristo mismo. De tal manera que, así como el pueblo, en la medida que avanzaba en estas jornadas y en cada una de ellas aprendía algo nuevo y se iban acercando a su tierra prometida, nosotros de igual manera cuando estamos espiritualmente asimilando estas lecciones, estamos entendiendo el manejo de la autoridad específicamente en las últimas que nos han traído, estamos también acercándonos a Cristo,
Muchos dicen, quiero buscar al Señor. ¿Cómo se hace para buscar al Señor? Pues le decimos, ore, busque su presencia, le enseñamos a estar en su presencia, etcétera. Claro que sí. Pero además es importante saber que a través de la instrucción que Dios nos da, las vivencias, las experiencias que tuvo el pueblo de Israel en estas jornadas, nos ayudan también a estar acercándonos a Dios y se constituyen en el alimento que está nutriendo a nuestro hombre espiritual para crecer correctamente. Muy bien. Entonces dice acá, estas peregrinaciones no solo nos colocan en Cristo, sino que nos conducen a una mayor posesión de Cristo. O sea, realmente nosotros estamos, yo diría, más que poseer de Cristo, Cristo está poseyendo más de nosotros. Es como algo que se da en ambos sentidos. Si tú tienes más de Cristo, entonces Cristo tiene más de ti. Lo que se traduce como monte de Sefer, que es el nombre de esta jornada, en hebreo es Ar Shafar. Veamos Deuteronomio 2, verso 1. Deuteronomio 2, verso 1. Anhelo que ustedes tengan su Biblia y que chequeen, no que se conformen solo con leer lo que está escrito, sino que ustedes puedan chequear en su Biblia que realmente se trata de lo que está en el texto y puedan corroborar que no es algo que dice el pastor Valderrama, sino es algo que dice la Escritura. Dice acá entonces en Deuteronomio 2, verso 1, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Volvamos a leer eso. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Seir es toda una cadena montañosa que tiene varios montes. Uno de ellos es el llamado Ar Shafar, o monte de Sefer, como se traduce en la versión Reina Valera del 60. Los israelitas rodearon por mucho tiempo el monte de Seir en varias jornadas, pero cada vez recibieron más revelación sobre el tema de la autoridad delegada por Dios. Para continuar con nuestro estudio, la palabra Sefer, usada en Números 33-23, es la palabra Shafari o Shafarim, que traduce hermoso, hermosos. El Salmo 16 nos da revelación sobre cuál es la verdadera hermosura. ¿Por qué está hablando aquí de que ellos están rodeando el monte hermoso o de hermosos? Lo están rodeando y están aprendiendo algo sobre autoridad. Van a ver lo interesante y lo precioso que es esta jornada. El Salmo 16 nos da revelación sobre cuál es la verdadera hermosura. Interesante, ¿cuál es la verdadera hermosura en el mundo del espíritu? La pregunta que deberíamos hacernos, ¿cierto? Entonces, dice allí en el Salmo 16, verso 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Recuerden que nosotros, como personas neotestamentarias, nuestra herencia no es una porción de tierra, nuestra herencia es Dios mismo. Dios es nuestra porción, Dios es nuestra herencia. Entonces dice acá, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es la heredad nuestra? Dios, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra herencia. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, ¿cuál es la verdadera hermosura en el mundo del Espíritu, en Dios? La verdadera hermosura está en Cristo. Lo que tenemos de Cristo es hermoso y es nuestra herencia. Entonces decimos acá en el texto, Jehová mismo es la heredad y se refiere a la hermosura de Dios. Luego de ver todo el Salmo, vemos que Dios mismo es la porción de Cristo y se revela a través de Cristo. Cristo resucitado es la verdadera hermosura. De la palabra shafar se deriva la palabra española zafiro, que denota algo precioso, algo bello. Seguimos leyendo el Salmo 16, viendo ya que la verdadera hermosura es Cristo, es Dios, ¿no? Dios es la porción de Cristo, Cristo es nuestra porción y Dios es la hermosura de Cristo, Cristo es la hermosura para nosotros. Dice en el Salmo 16, verso 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo está hablando proféticamente del Hijo, Cristo. Por eso puede decir, tal como lo está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. El Padre no dejó el alma del Señor Jesucristo en el Seol, ¿cierto? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, estamos viendo que la hermosura, nuestra herencia es hermosa, nuestra hermosura es Cristo resucitado, Dios, el poder de Dios, la vida resucitada de Dios. Muy bien, la vida de resurrección dada por Dios. Esa es la hermosura. De modo que vamos a ver cómo es que en esta jornada Dios nos hace entender cómo la hermosura de la vida resucitada de Cristo es la señal auténtica de que alguien ha recibido autoridad delegada por Dios. Vuelvo y repito, en esta jornada vamos a ver cómo es que la verdadera hermosura, que es Cristo mismo resucitado, es la evidencia absolutamente cierta de que un hombre ha recibido autoridad delegada por Dios. Cristo resucitado es la evidencia. Cristo resucitado, esa es la hermosura. Esa es la hermosura nuestra. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto y seguimos entonces trabajando. Sabemos que hay niveles de madurez espiritual. El sábado pasado comentaba esto en la congregación y creo que fue de gran bendición, ¿no? Dice aquí, en los versos anteriores se muestran 3 niveles de madurez espiritual. Allí se muestran 3 niveles de autoridad. Entonces leamos primera de Juan, capítulo 2, de los versos 12 al 14. Verso 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos está haciendo el llamamiento, dijéramos, se denominan los niños espirituales, ¿no? Son hijitos. Y los describe aquí perfectamente el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando uno es un bebé, indudablemente lo que a uno lo caracteriza es el que recibió el perdón de pecado y uno está gozándose en eso, ¿no? Dios quitó la carga de pecados, te dio el perdón, alivia esa presión interna, esa carga tan terrible que llevabas y Dios quita y remite, manda lejos esa carga que tú tenías. El profeta dice que Dios los manda al fondo del mar donde un ángel cuida que nunca más vuelvan a salir de allí. Lo cierto es que te quita un peso, te alivias, recibes el perdón. Los niños disfrutan de eso, ¿no? Y eso es lo que les da la característica básica de ser niños en el espíritu, muy tiernos todavía, no hay madurez. Luego dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, cuando uno es padre ya implica una edad adulta, y los padres son personas que pueden dar testimonio de que Jesucristo es el principio y el fin, que el propósito de Dios en el desarrollo de tu vida espiritual para que tú puedas servirle en el reino, ese propósito Jesús lo lleva a cabo desde el primer momento hasta el último y que nunca nos ha abandonado. Un padre, que es una persona ya adulta en el espíritu, puede decir, Dios es fiel, Dios es el principio, Dios es el fin. No sé, en mis 20, 30, 40 años de caminar con Dios, Él siempre ha sido fiel, ¿no? Él siempre ha estado siguiendo y cada vez llevando hacia adelante en el proceso de madurez, en el proceso de crecimiento. Entonces, ahí dice, ¿no? Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, ahora va con los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros nuevamente a los niños, porque habéis conocido al Padre. Entonces, él está dando características de cada una de las 3 etapas. Los jóvenes han vencido al maligno, o sea, ya han perseverado. La palabra de Dios está en ellos. Ya saben proclamar y saben resistir al diablo con la sangre de Jesucristo y con la palabra de su testimonio. Por eso el Señor les dice a los jóvenes, ya tienen esa fortaleza. Sois jóvenes porque habéis vencido al maligno. Luego dice, escribo a vosotros niños porque habéis conocido al Padre. O sea, nos sentimos totalmente amados por ese Padre. Sigue hablando, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nuevamente reitera eso, ¿no? Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
En los versos anteriores se muestran 3 niveles de madurez espiritual: hijitos, jóvenes, padres y ancianos o líderes. Al nivel de hijitos se refiere a quienes están comenzando su caminar cristiano. Corresponden a ese nivel de hijito las enseñanzas de las primeras 6 jornadas, o sea, en la jornada de Ramesés, donde conocemos de qué trata realmente la redención a través del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la sangre, la Pascua. Estamos tomando leche espiritual, somos niños, ¿no? No nos pueden dar alimento sólido. Entonces, en Ramesés estamos conociendo todo el plan de salvación a través de la sangre de Jesús, del sacrificio de él, del Cordero de Pascua. En Sukkot, Dios nos está, como niños, llamándonos a las tiendas, o sea, Dios está enseñándonos como niños que nuestra vida es un peregrinar sobre esta tierra, es unas jornadas, una jornada de 70, 80 o más años, a través de la cual vamos a ir aprendiendo, vamos a ir experimentando a Dios, vamos a tener caídas, vamos a tener disciplina, vamos a tener la reconvención de Dios, vamos a tener tiempos de gozo, pero Dios va a estar formándonos, ¿no? Entonces, el Señor no solo necesita saber que conocemos cómo fue que Él nos rescató a través de la obra de Jesucristo, sino que empecemos a tener ese espíritu de transeúnte sobre esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros no somos ciudadanos de aquí abajo, nosotros somos ciudadanos de arriba. Somos ciudadanos de una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, la cual descenderá después del 7º milenio al cual estamos entrando en la palabra profética del Señor. Luego viene la enseñanza de Etam, o sea, donde Dios nos va a mostrar que Jesús no vino a traer paz, sino a traer división. Y Él viene a traer división dentro de la misma familia, o sea, cuando nosotros conocemos al Señor, encontramos que resulta la suegra resistiendo a la nuera que se volvió cristiana o viceversa. Encontramos los padres resistiendo a los hijos que nos convertimos al Señor. Encontramos a la familia extendida que nos rechaza pues porque conocimos al Señor. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? Dios nos está mostrando que Él mismo propicia estas situaciones con la familia para que nosotros podamos, de una vez por todas, decidir darle a Dios la primera prioridad y que esa prioridad a Dios, esa preferencia, sea por encima de los afectos más queridos y más sentidos que tenemos, que son los afectos familiares. Entonces, asumo que tú has vivido eso y puedes entonces a la vez tú medir y calibrar cómo ha sido tu crecimiento y qué etapas has vivido. Luego el Señor los pasa por Pijahirot, allí sencillamente pasan el Mar Rojo, allí ellos todavía estaban dudando si seguían o no, si realmente valía la pena separarse del mundo corrupto que había, o ustedes decidan seguir adelante con el Señor. Viene el bautismo en agua, en la cual ustedes están decidiendo que quieren ser separados de ese mundo, de quien son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria vana de la vida. Entonces, en Pijahirot, la duda se acaba y tú decides seguir adelante y te metes entonces al bautismo en agua, declarando que tú quedas apartado totalmente de todo lo que viviste y del mundo en el que viviste en el tiempo atrás sin el Señor. Luego finalmente viene el Mara. En Mara Dios trata la amargura con que ellos venían de Egipto, 430 años de cautiverio. Nosotros venimos, algunos, no sé, nacemos de nuevo muy jóvenes, ojalá a los 15, 20 años. Yo nací de nuevo a los 30 años, ya que tuve 30 años de esclavitud. Otros quizá nacerán a los 35, 48, otros nacerán a los 60, otros a lo mejor están naciendo de nuevo unos minutos antes de morirse. Al final, la cuestión es que Dios quiere que seamos libres de la amargura. Y la amargura solo se logra cuando nosotros miramos al sacrificio de Jesucristo en las circunstancias que estemos viviendo, que sean difíciles, que sean amargas. O sea, el sacrificio de Jesús es el único que le va a dar dulzura a nuestra vida, a nuestras circunstancias cuando estamos apretados y recordando todo el pasado, lo que me hicieron, lo que dejaron de hacerme, lo que me quitaron, lo que no me permitieron, etc. Y viene finalmente el Elim, donde Dios está diciendo, ustedes como niños necesitan de los ministerios que yo he establecido en la iglesia. Recuerden que en el Elim había 12 fuentes de agua y había 70 palmeras. Las 12 fuentes de agua son una tipología de
los 12 apóstoles y la doctrina que ellos nos dejaron escritas en todas las epístolas del Nuevo Testamento, y los evangelios y Apocalipsis. Y las 70 palmeras hace alusión al resto de ministerios, o sea, lo que son los profetas, lo que son los pastores y maestros y lo que son los evangelistas, están tipificados por las 70 palmeras. Entonces Dios le está diciendo en Elim a todo el pueblo que están como niños todavía, ustedes necesitan del ministerio ponerse bajo estos hombres, bajo los apóstoles, bajo los profetas, pastores y maestros y evangelistas, para que puedan ir creciendo, para que reciban el alimento adecuado. Eso es el nivel de Egipto. Entonces, miren ustedes cómo las jornadas te ayudan a hacer un inventario de tu vida. Muchas veces tú te preguntas, bueno, ¿yo dónde voy con respecto al Señor? Yo no sé si estoy en niñez, si estoy en adolescencia espiritual, si soy un hombre ya mayor, no sé si todavía puedo ser o no papá, padre espiritual de otros, y finalmente no sé si yo puedo ser un anciano, un líder, un guía espiritual dentro de la iglesia para otros. Entonces aquí tú puedes ver exactamente cuál ha sido tu crecimiento, dónde hay vacíos, dónde hay cosas que revisar, y todo lo tienes en tu mano. Por eso es que pasamos estos elementos de cada enseñanza por escrito, para que tú puedas después ponerte frente a ellos, hacerte preguntas, orar, buscar al Señor y apropiarte de lo que Dios te quiere dar. Al nivel de jóvenes están está la edad en que quieren más independencia y madurez. Corresponden a este nivel de jóvenes las 12 enseñanzas desde Yam Sov o Mar Rojo hasta Risa. Revisen también y entiendan que las primeras 6 jornadas es el alimento para niños, la formación para los niños. Pero luego las siguientes 12, o sea, ya iríamos en la 18, ¿cierto? Las siguientes 12 jornadas es lo que está dando el alimento y la formación a los que son jóvenes, ya dejaron de ser niños y empiezan a comer alimento sólido. Y el nivel de padres y de ancianos, que es la gente ya madura, ellos tienen entonces como alimento, como formación, las últimas 24 jornadas, desde que el ata en adelante hasta que entran a la tierra prometida. Entonces, miren lo interesante que es ver las jornadas como una especie de mapa a través del cual puedes ver en qué lugar te encuentras en tu crecimiento y en tu vida espiritual. Vamos entonces ahora a mirar cuál es la legitimidad del liderazgo en padres y ancianos, porque son los que pueden tener autoridad delegada. En Kehelata se juzgó la soberbia de la presunción. Allí a Coré, a Abiram y a Datán se les juzgó junto con los 250 hombres que ejercían algún liderazgo y que querían tener, presumían que ellos podían tener el mismo derecho de tener autoridad delegada como la tenían Moisés y Aarón. Entonces, vamos a mirar allí, ¿no? Que en Kehelata se juzgó la soberbia de la presunción. Hubo confusión en el pueblo en cuanto a quién tenía la autoridad legítima. Por eso Dios va a hacer algo para mostrarle al pueblo cómo es que Él va a determinar si la autoridad de Aarón es legítima o no, ¿no? Ya había determinado acerca de la autoridad de Moisés. Ahora va con la situación de duda y cuestionamiento y deseo de tener la autoridad de Aarón como sumo sacerdote por parte de estos hombres que están en rebelión. En Ar-Shafar veremos cómo establece Dios la autoridad legítima. Y esto es muy importante para todos nosotros porque la falsa autoridad se puede imitar. La falsa autoridad se puede imitar, pero la verdadera no. La verdadera autoridad solo proviene de la resurrección de Cristo, del actuar de la supereminente grandeza del poder de Dios. Aquí estamos entonces teniendo pistas muy claras. La verdadera autoridad solo proviene de la resurrección de Cristo, del actuar de la supereminente grandeza del poder de Dios. Teniendo eso en mente, de que es ese poder de resurrección, el cual se manifestó en Jesucristo a darle vida nueva para levantarlo entre los muertos. Vamos a Números 17:1 a ver cómo es que Dios va a mostrarle al pueblo que ese poder supereminente de Dios es la evidencia de que alguien ha sido acercado a Dios por Dios mismo para darle autoridad delegada. Luego habló, entonces, Números 17:1, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Fíjense, por favor, que en esta cita de Números 17:1 está hablando de padres, está hablando de los adultos, los que tienen autoridad, los que ya están ejerciendo
como guías espirituales en medio de ese pueblo. Y escribirás en, en esa vara que cada uno va a darle a Moisés, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Notemos que aquí está hablando de algo que ha de hacer el jefe de cada familia, el liderazgo, porque la rivalidad en Coré nació en el liderazgo. O sea, los que tienen autoridad anhelaban tener la autoridad del máximo como sumo sacerdote, que era Aarón, y como líder civil, Moisés. Recuerden también que es exactamente el pecado que hubo en Satanás. Satanás en cualquier momento deseó tener la autoridad del nivel superior que él tenía. Él solo tenía como nivel superior a Dios mismo. Y él quiso, anheló y deseó, creyó, cayó en presunción, asumiendo que él podría también llevar sobre sí la autoridad que tenía Dios. Por eso él dijo, subiré a las nubes, ¿cierto? Allí pondré mi trono a la altura del trono de Dios y seré como Dios. Él estaba hablando era de autoridad. Él quería el nivel de autoridad de Dios. De modo que cuando nosotros no nos conformamos con la autoridad que Dios nos ha dado en el liderazgo espiritual, sino que estamos mirando de una manera equívoca al que tiene algo más de autoridad, a quien Dios haya nombrado, estamos cayendo en ese mismo estado de tinieblas en el que cayó Satanás. Bien importante eso. Y esto es frecuente en las empresas. ¿Cuántas veces los empleados hablan mal de un supervisor, de alguien que tiene un nivel inmediatamente superior al de ellos? Y están sencillamente dudando, cuestionando la autoridad y creyendo que ellos pueden tener la autoridad porque sí, sin darse cuenta de que ese hombre, la autoridad que tiene es delegada por otro que está por encima de él, ¿no? Y que a nosotros no acatar la autoridad de ese hombre, estamos acatando la autoridad del superior que él tiene arriba. Esto es bien importante, cuidarnos en ese aspecto. Notemos que aquí está hablando de algo que ha de hacer el jefe de cada familia, el liderazgo, porque la rivalidad nació en el liderazgo. Dios va a mostrar al pueblo cómo distinguir la verdadera autoridad de la falsa. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, o sea, delante del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Es decir, las varas quedaron en el tabernáculo bajo la acción de Dios. Quedaron por una noche. Eso es importante, esos detalles. ¿Por qué razón? Porque nosotros podríamos decir o preguntarnos, yo como vida espiritual, ¿soy una vara seca o en mí se manifiesta la vida de resurrección? Ya vamos a ver por qué decimos eso. Entonces, leamos para poder entender esto que estamos diciendo. ¿Somos varas secas o en nosotros ya se manifiesta la vida de resurrección? Es decir, las varas quedaron en el tabernáculo bajo la acción de Dios. Las palabras yo me manifestaré, que ha dicho Dios, son claves, porque la manifestación de nuestro propio yo no es hermoso. Cuando uno está recibiendo una enseñanza, viendo el despliegue de un don, de un talento dado por Dios, de un don del Espíritu Santo, etcétera, uno reconoce cuándo es Dios. Y eso es hermoso. Es hermoso la manifestación del don, de la enseñanza, de la profecía. Pero cuando es del yo, de la carne del hombre que está ahí, eso no es nada hermoso, ¿no? Eso no es bello. Solo cuando Cristo hace algo a través de ti, eso es bello, hermoso, tan diferente. El actuar de Dios por el Espíritu del Cristo resurrecto manifiesta la hermosura de Cristo, que es la vestidura de la autoridad legítima en medio del pueblo de Dios. Opa. Esa presencia manifiesta de Cristo a través del hombre que tiene esa autoridad para hacer lo que está haciendo, esa presencia es la vestidura hermosa que tiene. Es decir, esa persona está mostrando que está revestido de Cristo. Veamos además, dice acá en nuestro texto, que una vara es un pedazo de rama seca. Una vara es un pedazo de rama seca. Jesús dijo que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que todo pámpano que no permanece en Él se secará y no dará ningún fruto. Es decir, que nadie puede dar fruto por sí solo. Nadie puede dar fruto por sí solo. La vara seca por sí sola no puede dar fruto, es seca.
Jesús dijo, separados de mí, separados de Jesús, nada podemos hacer. Cada uno de los príncipes que ejerce autoridad en el pueblo de Dios por sí solo, sin Cristo, no es sino una vara seca. Ahora, aquí vemos que todos pusieron una vara, con el nombre escrito en la vara, lo dejan frente al arca del pacto en el lugar santísimo por toda una noche, porque nosotros podemos ver aquí que si tú te preguntas, ¿yo soy una vara seca o en mí la vida de resurrección de Cristo se manifiesta? El hecho de que tú estés preguntando y creas que eres una vara seca, asumas que eres una vara seca, observe que Dios no inmediatamente va a hacer que la vida de resurrección fluya como fluyó a través de la vara que era de Aarón. La vara de Aarón fluyó el poder de la resurrección de Dios durante esa noche a ojos de Dios, pero no a ojos de los hombres. No fue en forma inmediata, no fue que ellos pusieron la vara en el arca, frente al arca, e inmediatamente el poder de Dios de resurrección se manifestó en la vara de Aarón. No, hubo toda una noche. Nosotros podemos estar delante diciéndole, Señor, yo soy una vara seca. Yo quiero ser vivificado por el poder de resurrección de Cristo para servirte. El hecho de que tú te pongas como una vara seca en la presencia de Dios, no significa que Dios tiene que contestarse enseguida. Habrá una noche. ¿Cuánto puede ser la noche para ti? No sé. ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una hora? ¿10 años? ¿40 años? Moisés realmente tomó 80 años para que se manifestara la vida de resurrección en él. Pablo necesitó 14 años para que se manifestara la vida de resurrección en él. José necesitó 30 años, prácticamente 23 años, perdón, para que se manifestara la vida de resurrección en él. Entonces, a ver, esto es importante, esto requiere paciencia, perseverancia, esto requiere estar delante del Señor, estar esforzándonos en su gracia para que al final Él pueda manifestar. Estamos necesitados del poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos. Bien importante es ese detalle de que durante una noche la vara seca quedó en la presencia de Dios, pero allá siguió seca por unas cuantas horas, meses, años, décadas, puede ser. Dice acá entonces enseguida, Dios nos delega autoridad legítima solamente para hacer algo que Dios mismo impulsa por su actuar, por su mover en nuestro interior. Dios nos delega autoridad solamente para hacer algo que Dios mismo impulsa por su actuar, o sea, su mover en nuestro interior. Ese actuar de Dios es una manifestación de la vida de Él en ti y te toca. Te sientes tocado, Dios se está moviendo. Cuando Dios pone una impresión en ti, ora por esta persona, compártele el evangelio, llámala por teléfono, escúchala. Cuando Dios pone una impresión en ti, esa impresión interior es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Y esa vida se está moviendo y me está impulsando a actuar aquí adentro de mí. Ese actuar de Dios es una manifestación de la vida de Él en ti y está tocando tu interior. Te revela algo, te impulsa, te da una osadía santa para hacerlo. Ese actuar de Dios es como una fuente que quiere saltar desde dentro de ti y que fluye como una fuente de agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre agua viva y un agua de un estanque, de una cisterna? El agua viva es el agua que fluye, es un riachuelo, es una quebrada, es un río. Esa es agua viva, agua que está fluyendo. El agua que está estancada es un agua muerta. Pero las impresiones que Dios pone dentro de nosotros es Él moviéndose allá dentro de nosotros, queriendo fluir como una fuente que salta a vida desde el interior de nosotros para hacer algo sobre alguien, sobre alguna circunstancia, etc. Cuando tú lo pones por obra, obedeces, permites que Él se manifieste conforme a lo que está poniendo en tu corazón, ¿cierto? Cuando tú lo pones por obra, o sea, actúas obedeciendo ese impulso interior, ahí está entonces Dios realmente revistiéndote de autoridad para hacer eso. Podríamos decir que la autoridad es la misma vida de Dios, es Dios mismo. Es la vida resurrecta de Él moviéndose y queriendo manifestarse. Y para manifestarse Él te da autoridad. Él va a estar acompañando lo que tú haces con su poder. Y eso es autoridad. La autoridad es la presencia de Dios yendo conmigo. Si conmigo no va la presencia de Dios con su poder y autoridad,
Yo no tengo autoridad. Todo esto es lo que expuso Jesús al decir en Juan 4:14 y 7:38 lo siguiente. Jesús dijo, mas el que bebiere, en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura en Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. Continuemos con el número 17:5. Vamos allá, ¿qué es lo que está pasando con esas varas secas toda una noche en la presencia de Dios? Dijo el Señor, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Oh, aquí está. Dios está diciendo, para que ustedes sepan a quién realmente le he delegado autoridad para hacer algo, es la persona que deja de ser una vara seca y que va a, a reverdecer. Va a tener follaje, o sea, hojas, va a tener frutos, va a tener retoños, ¿cierto? Esa vara que reverdezca permaneciendo en mi presencia por el tiempo requerido, esa vara indica que ese, a quien pertenece esa vara, es el hombre al cual yo le delegué autoridad para ser el sumo sacerdote, en este caso. Todos los varones padres de Israel son varas secas, incluso Aarón. Pondrán las varas secas una noche en la presencia de Dios. Solo Dios, con el poder de resurrección, hará que una vara seca produzca flores, renuevos y frutos. Solo Dios puede dar vida a los muertos, solo Dios puede crear. Esto es muy poderoso. Acuérdense que estamos hablando de que la persona a la que Dios ha investido con autoridad delegada debe estar revestida de Cristo. Cristo es la hermosura de Dios. Cristo es la vestidura, nos reviste, ¿cierto? Y entonces, cuando actuamos conforme a lo que Él pone en nuestro corazón y su presencia, su investidura es el mismo, su autoridad es la que está haciendo las cosas, entonces indicará, esa es la evidencia de que ciertamente recibimos autoridad delegada para hacer lo que estemos haciendo. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Todos le dieron las varas a Moisés. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. En el verso 8 vemos lo que obró el poder de Dios sobre la vara que representaba a Aarón. Esa vara, al reverdecer, echar flores y arrojar renuevos y producir almendras, recibió las vestiduras de la resurrección, que son las vestiduras de hermosura. Así se llamaban las vestiduras sacerdotales, como está escrito en Éxodo 28:2. O sea que todas las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote, cada una tipifica a Cristo en algún área del carácter de Cristo. Esas vestiduras se llamaban las vestiduras de hermosura para el sacerdote. Una persona que está revestida de Cristo, de la vida de resurrección de Cristo, entonces puede ejercer sacerdocio. Y eso es también para nosotros hoy en día. Muy bien. Sigamos entonces y veamos lo que es Éxodo 28:1. Dice allí, donde está hablando de las vestiduras del sumo sacerdote, dice, hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está hablando Dios a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Nuestra hermosura, de la cual debemos estar revestidos, que son evidencia de que Dios nos ha delegado autoridad de Él para hacer alguna operación para el reino de Dios, a esas vestiduras se le llama nuestra honra y hermosura. Estamos en vestiduras sacerdotales cuando estamos y andamos en el Espíritu.
Estamos en vestiduras sacerdotales cuando estamos y andamos en el Espíritu. Cuando estamos en el viejo hombre, en la carne, estamos con las vestiduras viles que habla Zacarías 3:2. ¿Tienen sus Biblias a la mano? Revisemos Zacarías 3:2, por favor. Cuando andamos en la carne, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio deseo, no es Dios quien está moviéndose con su vida en nuestro interior y poniendo una impresión en nosotros de lo que Él quiere que hagamos, que realmente es el deseo de Él. Entonces estamos no vestidos de hermosura y de honra, ni de autoridad, sino que estamos con vestiduras viles. Zacarías 3:2. Tomen sus Biblias y vayan conmigo, por favor. Dice acá, visión del sumo sacerdote Josué. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán, Jehová te reprenda. Satán, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitarle esas vestiduras viles, y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová seguía en pie. Después, el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré el lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré tu inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré de un solo día el pecado de la tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, cuando andamos en la carne, andamos en vestiduras viles. Vestiduras viles son vestiduras totalmente contaminadas, incluso contaminadas con estiércol humano. Nada agradable andar en vestiduras viles. Nada agradable andar uno en su propio deseo, en su propio sentir y no en el sentir de Dios. De ahí la importancia de que sepamos discernir las impresiones que Dios pone en nuestro interior, en nuestro espíritu. Sepamos si son de Dios o proceden de nosotros. Si son de nosotros, nos estaremos vistiendo de cosas, de vestiduras viles. Si son de Dios, estaremos vistiéndonos de Jesucristo mismo, del poder de resurrección, son vestiduras de gala, vestiduras de hermosura y de honra para nosotros. Cuando el Señor nos ha limpiado con su sangre y nos ha vivificado por su espíritu, estamos en el nuevo hombre con las vestiduras de gala. Vestidos así, entonces nos acompaña la autoridad que Dios nos delega. Continuemos. Vamos entonces al verso 9, allí de Números. Dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Al tomar cada uno su vara, aceptó lo que es decir, no pensó de sí mismo más de lo que tenía que pensar, pensó con cordura. ¿Qué es lo diferente a la cordura? La locura. Cuando yo pienso que yo puedo hacer lo que este tipo hace, eso lo puedo hacer yo. Yo debería tener la misma autoridad que tiene él. Oye, allá hay un pastor en la iglesia. Yo podría hacer lo que es tipo. Yo puedo enseñar, yo puedo predicar, yo puedo orar también. Yo podría tener la autoridad de él. ¿Por qué tengo que someterme a él si yo puedo hacer también lo mismo? Es que la cuestión no es si sabes o puedes o tienes habilidad. La cuestión es si tenemos la autoridad dada por Dios. Si Dios está fluyendo a través de ti. Entonces, ahí es donde está el cuidado de poder conocer cómo ve Dios el manejo de su autoridad y nunca busquemos extramitar los límites de la autoridad que nos haya dado. Mantenernos siempre en ese rango y en el oficio para el cual nos dio esa autoridad. Entonces, cuando pensamos equivocadamente, estamos en locura. Satanás perdió la cordura cuando dijo, yo puedo hacer lo mismo que Dios. Yo subiré, pondré mi trono en las nubes junto al trono de Dios y seré como Dios. Perdió la cordura.
Pensó de sí mismo más de lo que Dios le había dado que pensara de sí mismo. Ojo, pues, no caigamos en esa locura. Lo que Dios hace en ti, eso es lo que da autoridad delegada por Dios. Lo que Dios hace a través de ti, que no podrías por ti mismo, eso va acompañado de la autoridad de Él. Cuando la vara seca, el pámpano, se fija en la vida y permanece fijado, dará fruto. Fue lo que Jesús dijo, ¿no? Para permanecer en Jesús como varas secas, como ramas secas, para poder que Dios manifieste, haga fluir su vida de resurrección a través de nosotros, ya no como varas secas, sino varas que reciben, diríamos, la vida, por la cual hay follaje, hay hojas, hay fruto, hay flores, hay retoños, para que podamos permanecer en Cristo, que es quien da la vida de resurrección, ¿cierto? No se trata, no se requiere ser fuerte, sino débil. Permanece en debilidad delante de Él para permanecer en Cristo y que tú pases de ser una vara seca a ser una vara a través de la cual fluye el poder de la vida de resurrección. Es necesario permanecer en debilidad. No requiere ser fuerte usted, sino estar en debilidad delante de Él. Señor, soy débil. Esto es demasiado para mí. Si tú no me ayudas, no podré soportar esta responsabilidad. Y vendrá un momento en que Él te pone donde menos imaginabas. Eres otro, no eres tú, es el Señor en ti. Bien importante esto, para permanecer en Cristo Jesús, que es la vid verdadera. Y nosotros como pámpanos injertados secos que somos, no se requiere ser fuerte espiritualmente, se requiere ser débil, o sea, en humildad, en humildad. Todos nosotros necesitamos decirle, Señor, ser cabeza de un hogar, eso es una responsabilidad muy grande. Es muy grande, Señor. Yo por sí solo, sin ti, no puedo hacerlo bien. Ahí está el hombre en humildad delante de Dios. A esa persona es a la que Dios levantará en el día que Dios sabe que debe levantarlo. Vamos a revisar detenidamente lo que hay en las palabras y ellos lo vieron. O sea, todos ellos vieron la vara reverdecida de Aarón. Esas palabras están en Números 17:9. Para hacerlo, hemos de ir primero a Hebreos 9:3 y 4. ¿Qué dice allí? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces aquí nos está diciendo que en el lugar santísimo, ¿cierto? Había un incensario y había el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y que en lo que se llama el arca del pacto estaba una urna de oro pequeñita que contenía el maná, que se llama el maná escondido, contenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El lugar santísimo corresponde a la parte más interior de la casa de Dios. La casa de Dios, el tabernáculo tenía de dentro hacia afuera, o sea, desde el lugar más interior hacia el exterior, tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, que es el exterior. Nosotros somos el pueblo de Dios y el templo de Dios. Dios habita en nosotros y somos también tripartitas porque tenemos espíritu, que es el lugar santísimo. Ese espíritu tiene alma, que es el lugar santo, y el espíritu, lugar santísimo, con el alma, que es el lugar santo, están dentro de un cuerpo, en nuestro caso, en nuestra vivencia. El lugar santísimo tenía un incensario de oro. El sacerdote preparaba en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, el incienso para Dios para luego entrar al lugar santísimo. El incensario de oro tipifica la intercesión. Estando en el alma, el yo, el ego, si empezamos a orar, pasamos del lugar santo al santísimo con el incensario. Entonces, a ver, mira esto. En el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al lugar santo y allí él preparaba el incensario con el incienso, y con el incensario en la mano y con el incienso y el fuego que había echado del, 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 del fuego que había en el, en el altar a la entrada del tabernáculo. Entonces, con ese incensario que tenía fuego e incienso, él podía pasar del lugar santísimo y entrar, del lugar santo y entrar al lugar santísimo. Eso es lo que hace el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Nos quiere mostrar que de igual manera nosotros podemos pasar del lugar santo al lugar santísimo.
El incensario tiene que ver con nuestra intercesión, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Cuando yo puedo estar en el alma, no estoy en el espíritu, en mi ejercicio espiritual, dijéramos. Ahí estoy con mis ojos cerrados, estoy en el alma, quiero entrar al lugar santísimo. Quizá empiezo a orar, empiezo a alabar a Dios, empiezo a adorarlo, a darle gracias. Y entonces, a través de ese incienso que estoy dando a Dios, puedo entrar al lugar santísimo. Resulto en el lugar santísimo con el incensario. En el lugar santísimo también estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca significa Cristo glorificado morando en la iglesia por el Espíritu. Tres cosas opera Cristo en tu interior. O sea, Cristo es el arca y en el arca estaba entonces una horna de oro que contenía el maná. Fue el primer elemento que vimos. El maná escondido nos habla de esa nutrición espiritual que percibes en tu interior, que no la da un pan fabricado por el hombre. El verdadero maná descendió del cielo, es Cristo, y ahora que mora dentro de ti, Él te nutre en tu interior. Esta horna representa la comunión con Dios. Entonces, Cristo dentro de ti, Él es el arca del pacto. Cristo dentro de ti como arca del pacto, lleva dentro de él una urnita pequeña de oro que contiene maná. Maná siempre nos habla de comida, nos habla de alimento, nos habla de nutrición. Y Jesús es el maná escondido. Él, en mi interior, no nos da un pan fabricado por el hombre. Él es el maná que descendió del cielo, el pan del cielo. Es Cristo. Y ahora que mora dentro de ti, Él te nutre en tu interior. Esta urna representa la comunión con Dios. Entonces, todos nosotros como nacidos de nuevo, Cristo en nosotros es el arca del pacto y entonces dentro de esa arca está un maná escondido que solo Cristo puede darnos a comer y que está tipificando la comunión con Dios. ¿Qué otro elemento tenía el arca del pacto? O sea, ¿qué otra cosa es lo que hay en Cristo viviendo entre nosotros? La vara de Aarón que reverdeció. Aquí está lo que estaba buscando. Esta vara estaba en el arca y el arca estaba en el lugar santísimo. Dios colocó la vara de Aarón en el lugar santísimo, en el espíritu de los hermanos, para que sirviera de testimonio a los hijos de Dios, para que en lo más interior de nuestro ser tengamos conciencia de que donde hay la belleza obrada por el poder divino de resurrección, solo allí se encuentra la autoridad de Dios. Todos nosotros espiritualmente podemos percibir cuando una persona anda en el espíritu y cuando no está en el espíritu. Pablo decía, espero que sea manifiesto a vuestras conciencias. Él no estaba tratando de engañar ni de forzar a nadie. Él dejaba que el Espíritu Santo diera testimonio a las conciencias, al Espíritu. La conciencia es una parte del Espíritu. Recuerda que el Espíritu tiene tres grandes funciones, que son conciencia, que son comunión y que son intuición. Esas tres facultades son la manifestación del Espíritu. Entonces, por eso acá nos dice que Pablo decía, espero que sea manifiesto a vuestras conciencias. La conciencia es una de las áreas del espíritu del ser humano. O sea, Pablo esperaba que el Espíritu Santo diera testimonio al espíritu de cada persona. Él no estaba tratando de engañar ni de forzar a nadie. Él dejaba que el Espíritu Santo diera testimonio a las conciencias, o sea, al espíritu de cada quien. Y el Señor te da testimonio de cuando tu hermano está en el espíritu. La vara de Aarón representa la guianza, la dirección de Dios, o sea, la autoridad de Dios. La guianza se percibe como una intuición. Y las tablas de la ley representan la función de la conciencia, que es el tercer elemento que tenía el arca del pacto. Cristo en nosotros es esa arca del pacto. Continuemos con número 17, verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Ellos empiezan a darse cuenta entonces del terrible celo que Dios tiene por la autoridad delegada. Tu espíritu, en el cual mora el Espíritu de Dios, te dará testimonio de si lo que hace una persona o no, lo hace investido de Cristo, investido de la autoridad, y si realmente lo que hace da la sensación a tu espíritu de que es algo que honra y es algo
que es hermoso delante de los hombres. Cuando Dios obra a través de un hombre, lo que hace, dice, etcétera, da honra al hombre que lo está haciendo y es una manifestación de autoridad, de honra que Dios ha dado a esa persona para hacer esa acción específica. Entonces, creo que aquí quedamos con algo claro, muy claro, espero yo, de cuán importante es que aprendamos a detectar quién tiene autoridad delegada por Dios. Saber que todos estamos llamados a ello, como hemos visto al estudiar lo que Dios habla de las iglesias en Apocalipsis, pero que para que haya autoridad se requiere que haya humildad y se requiere que haya carácter en nosotros. Si en nosotros hay humildad y hemos permitido que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros a través de las vivencias cotidianas, diarias, entonces tendremos autoridad. Dios no da autoridad a cualquier persona. Te reitero, si en ti hay humildad y en ti hay carácter de Cristo, Dios te dará autoridad y podrá usarte en su reino. Por eso la importancia de permitir que Dios nos forme. La formación es algo que no es súbito, requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere disponibilidad, requiere el que lo deseemos. Y Dios, entonces, a su tiempo, nos levantará en el poder de resurrección para hacer las cosas que Él de antemano se propuso que hiciéramos y anduviésemos en ellas por el poder del Espíritu de Cristo resurrecto. Entonces, está abierta el aplicar para tener autoridad, pero sabemos que hay condiciones muy claras. Ante todo es el que haya evidencia de que la vida de Dios fluye desde nosotros, desde cada uno de nosotros, como un río de agua viva. Y cuando hacemos lo que Dios realmente quiere hacer, Él nos está invistiendo de autoridad y de hermosura para hacer lo que Él desea hacer a través de nosotros, como instrumentos de Él, como personas que le permiten expresarse a Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, gracias. Imprime en nuestras conciencias, oh Dios, estos principios fundamentales de la autoridad tuya. Deseamos no estar en rebelión en cualquier momento. Deseamos, oh Dios, no estar tampoco deseando niveles de autoridad que no nos has dado. Deseamos aprender a funcionar en el límite de autoridad que hayas puesto en cada uno para la función que tú das esa autoridad. No permitas que nos extralimitemos, oh Dios. Te lo pedimos y te damos gracias por ello. Solo tú puedes obrarlo, Señor. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Recibimos lo pedido, Señor, y damos gracias. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios.